Parte del seguimiento de este tema, justamente queremos ampliar acerca de los alcances y las repercusiones que tiene ahora este nuevo capítulo en el que de alguna u otra manera se está frenando el proceso que veníamos conversando incluso hace algunos días, Kenneth, de todas las implicaciones que tiene y la preocupación que tienen los ahorrantes y los inversionistas de estas dos entidades financieras. Para eso se encuentra con nosotros Kendall Ruiz, quien es abogado además experto en este tipo de procesos concursales. Don Kendall, muchas gracias, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a ambos y es un tema preocupante y que creo que ustedes lo han venido abordando ya hace bastantes días para informar a la población. Precisamente, don Kendall, ayer hablábamos de las medidas legales que estaban tomando algunos grupos de inversionistas y también ahorrantes de CIFIN, en este caso en específico. Y hoy vemos ya las consecuencias de que se haya acogido una de estas medidas, dígase un recurso de inconstitucionalidad. Un paso atrás o 10 pasos atrás, podríamos decir, en el caso de Copeservidores, que son los que están más contra el tiempo para efectos de ver cuándo y cuánto pueden recuperar. Sí, a ver, como hemos venido conversando, el tema de esta ley, y lo habíamos criticado, que la manera como está redactada, pues en realidad no es la más adecuada, y de hecho yo lo sostengo y lo he mencionado porque se le da demasiadas facultades al resolutor y el interventor en su momento a partir de lo que establece el Consejo, cuando autoriza justamente a la persona que se nombra, y se le da muy poco poder de decisión a las personas que son inversoras. Yo puedo entender a los inversores que, bueno, ahí los escuchaba un poco de que decían que cada vez estaba más cerca por lo menos de concluir esto que ha sido pues bastante doloroso, no solo para uno, sino para miles de personas que han tenido esta situación particular, pero también hay que entender que es un derecho constitucional justamente presentar este tipo de acciones y que por la ley de jurisdicción constitucional permite y avala que se suspendan ciertas acciones como lo que se indica, y mal haría justamente el resolutor en seguir haciendo ciertos movimientos si se le ordena, estaría sujeto inclusive a un proceso penal por desobediencia de la autoridad. Licenciado, ¿y cuánto tiempo podría tardar la sala en resolver esta acción, verdad? Que es lo que muchas personas se preguntan. No hay fechas. Sí, no hay una fecha, ¿verdad? Porque eso es la principal preocupación, porque el tiempo es clave también. Vieran que buena, esa es una pregunta súper buena y que ocupa y preocupa. A ver, nosotros en la Constitución Política se establece que tenemos que tener una justicia pronta y cumplida. La realidad es que Costa Rica tiene una situación crítica con respecto a la mora judicial. Sé que hay esfuerzos de parte del Poder Judicial para mejorar esto. Lo que pasa es que tenemos acciones de inconstitucionalidad que han durado años, de 2 años, 3 años, e inclusive en materia laboral hay uno que tenga un proceso que está suspendido hasta que se resuelva esto. En principio la Sala Constitucional es bastante ágil con estos temas, pero las acciones tienen un tratamiento un poco más denso, más pesado por el análisis que hay. Les comento que, por ejemplo, yo tengo un recurso de amparo por un tema de libertad de expresión, recurso de amparo que es distinto a la acción y que lleva a cumplir 7 meses. Entonces, para un proceso de este tipo es mucho tiempo. Licenciado, y considerando el muy poco tiempo que tienen los ahorrantes e inversionistas de Copeservidores, porque dábamos cuenta la semana anterior de que es hasta mayo prácticamente la fecha límite para tratar de hacer la venta de lo que queda pendiente de Copeservidores, porque ya en junio se cumple el año del proceso de resolución. Lo que no se venda hasta ese momento irá a un proceso concursal, dígase un juicio de quiebra, de los cuales usted es experto, ¿verdad? Entonces, podría ser incluso que el fallo llegue después, al cierre de ese año. Sí, inclusive uno como abogado hace una pequeña broma de que la vida útil de un abogado son 3 procesos concursales. Imaginemos cuánto pueden demorar estos procesos, y si bien es cierto, esta regulación ha sido bastante ágil, que yo eso sí lo tengo que aplaudir, en el tema de cuando menos de generar un 50% para los inversionistas, que en un proceso concursal eso de lejos eso se da hasta que pueden pasar 5, 6, 7, 8 años, eso es muy positivo. Lo que tal vez es negativo es, reitero, y que creo que por ahí anda la acción de constitucionalidad a partir de lo que revisé, es como ese debido proceso y esta información también que quieren tener los inversores con respecto a lo que se mueve, porque lo comentamos en las distintas entrevistas, que hay ciertas negociaciones como que son muy cerradas, que no hay como tanta claridad de cómo se está haciendo, qué es lo que están ofreciendo y por qué no aceptan inclusive estas ofertas, porque han habido ofertas buenas y tal vez entre más pasa el tiempo, que lo conversamos en una de las entrevistas, que es la teoría del helado, entre más pasa el tiempo, pues más todo lo que corresponde a los bienes que tienen custodia, por ejemplo, Copeservidores, va a generar mayor afectación porque va a tener menor valor. Y más con una cartera crediticia donde la gente
lo que dice es no quiero pagar, que yo ahí les sugiero sigan pagando porque no es que no los van a cobrar, los van a cobrar en su momento, entonces mejor sigan pagando porque se les puede hacer una bola de nieve. Licenciado, ¿y se puede conocer acerca de los argumentos que presentó este inversionista para presentar esta acción de inconstitucionalidad, verdad? Un poco cuáles eran esos elementos que usted mencionaba al inicio que se pone en discusión de la ley. Sí, a ver, esta ley hay que tener claro que es relativamente nueva, y de hecho les tocó estrenarla, sí, se estrena con Cope Servidores y con Decifin, casi que de manera inmediata, y entonces lo que se ha entrado a cuestionar muchísimo, y de hecho acciones que se han venido presentando, amparos, que son dos figuras distintas, lo que ha cuestionado mucho es la transparencia, el debido proceso, la comunicación, la información, que son los derechos que el término legal que conculcan, se están conculcando, que la persona indica que se están conculcando en materia constitucional, y entonces lo que se analiza es eso y cómo esta normativa va contrario a lo que establece la Constitución Política. Y es que pasa mucho, tal vez para que los televidentes lo sepan, que se generan leyes y no los pasan tal vez al filtro de la consulta constitucional y después es que vienen estas acciones para determinar que es algo inconstitucional, y ahí es que hay que tener mucho cuidado con los asesores legislativos y los diputados de lo que se aprueba en el plenario. Casi que prueba y error. Para ponernos en contexto, ¿verdad, Gaby y don Kendall? Se anunciaba días atrás, y era una buena noticia, aunque la cantidad es mínima para lo que se necesita recaudar para los ahorrantes con pérdidas en Cope Servidores. Se anunciaba de las ofertas ya recibidas para venta de vehículos y también edificios de Cope Servidores. Suena mucho, 4.362 millones de colones, pero es poco ante los 232.000 millones de colones que están perdiendo estos acreedores. Sin embargo, este proceso es el primero que prácticamente quedó congelado. O sea, a este momento ese proceso ya queda sin efecto hasta que los magistrados resuelvan, para entender un poco lo que representa esto, y posiblemente también pueda ir ocurriendo en el caso de Decifin. Y tal vez para dejarle claro a las personas que no siempre se suspenden los actos administrativos o la implicación de lo que aplica la ley. Es que depende de lo que indique la sala de manera provisional hasta en el tanto se resuelva. Entonces, el problema está en que si se determina la suspensión, esperemos que se resuelva lo más rápido posible. ¿Qué pensaría yo como los demás inversionistas que tal vez están molestos con eso? Bueno, pedirle a la Sala Constitucional prontos despachos, pedirle también de que se haga una gestión de la aplicación del derecho constitucional de justicia pronta y cumplida para que no haya mayor afectación, porque igual estos bienes se van depreciando, o sea, con el pasar del tiempo se van depreciando, y entonces al momento que se venden, también la oferta tal vez habían sido 100 en ese momento, ahora te dice, bueno, ahora te va a dar 90. Tienen menos valor. Sí, claro, te va a dar 90. Entonces, por más que sean meses, y más que son bienes muebles, que los vehículos se deprecian de una manera muy rápida. Entonces, sí, en efecto, esto genera pues angustia, y yo les comento, yo he estado justamente como abogado de distintas organizaciones que se vieron afectadas con esto, y ellos lo mínimo que recuperen es bueno, porque son organizaciones como asociaciones solidaristas, donde son colaboradores que están perdiendo pues su dinero, organizaciones que dichosamente muchas de las que asesoro no tuvieron un tema que perdieran el aporte patronal o el ahorro obrero, pero no recibieron excedentes, que las asociaciones generan temas en el Producto Interno Bruto, y esto genera una gran afectación, muy grande afectación. Justamente esa es la consulta también, pues qué opciones tienen los ahorrantes, los inversionistas en este momento mientras está detenido el proceso. ¿Hay alguna manera de recuperar? ¿Qué procede ahora con CONACYT? ¿Cuál es ese papel que juega, verdad, mientras está el proceso, ahora en esta otra etapa? Sí. De momento hay que esperar, pero yo sí hago una crítica, y lo mencionaba con sus compañeros Alan, que le decía que mucho de lo que avisaban las autoridades es que, espere, vamos gestionando, muy pasivos, como que van a resolver todo, y no precisamente resuelven todo. Yo pienso que en este momento sí hay que esperar, porque es la sala la que tiene que resolver y demás, pero si se tienen que interponer medidas cautelares, se tienen que interponer procesos ordinarios por distintas gestiones ante el juzgado contencioso administrativo, con las autoridades, que inclusive ha sido muy cuestionada su jefe por la falta de prevención, porque la excusa fue me dieron información falsa. Entonces yo siempre he criticado que, bueno, me dieron información falsa, pero ¿qué hice yo para prevenir esto y para cotejar la información que me estaban dando? Entonces, ¿dónde está, según la ley general de administración pública, esa labor preventiva que tiene que tener el Estado cuidando a sus administrados? Entonces, esas acciones tal vez se pueden empezar a hacer para determinar si hay o no hay responsabilidad de parte de las entidades que les corresponde revisar o regular esto, que si se han quedado, la gente se ha quedado muy quedita con respecto a ese tema. Actitudes pasivas, y cuando se empieza un poco a mover,
se dan estas situaciones también, licenciado, donde queda sin efecto, por lo menos congeladas todos los trámites, ¿verdad?, que tienen que ver con la venta de activos, de lo que queda eso de Copeservidores, ¿verdad? Que principalmente la banca, o más bien la cartera crediticia del banco mala, malo. 20% aproximadamente de lo que eran los créditos en su momento de la cooperativa, un poco de lo que no compró el Banco Popular, y como lo veíamos también, edificios y vehículos. Y cae esto en el momento en que por lo menos se está gestionando ya parte de la venta. Sí, y a ver, justamente el tema que a mí tal vez me ocupa y preocupa también es la decisión de la manera como se hacen los pagos, porque se había mencionado justamente comunicado de que se están pagando los proveedores. Todo bien con los proveedores, pero si fuera un proceso concursal, los proveedores no serían los primeros que se les pagan. No estarían en la lista No, prioritaria. entrarían en la masa y tendrían que tener algo preferente, alguna garantía y demás para entrar en una preferencia. Entonces, hasta eso, ¿por qué los inversores están perdiendo prioridad y le están pagando a los proveedores? No es con esto, y no quiero decir que los proveedores, pues digo, claro, no feliz de que les paguen, pero también los inversores, que son los que daban el capital para justamente los servicios que tenía la cooperativa, tendrían que tener algún grado de prioridad ante esto. Entonces ahí es el tema de las decisiones que creo que por ahí, es más, se dio el anuncio, los proveedores, se dieron otros anuncios y ahí se presenta el tema de acción de inconstitucionalidad, porque entonces, ¿qué es lo que dicen los inversores? ¿Por qué no me estás pagando a mí? O sea, porque yo estoy quedando como la última parte que me van a pagar. Y otra de las críticas que se hicieron fue de por qué no se puso a operar el fondo como corresponde, porque estaba lo de los 6 millones, más superior a 6 millones, el 50%, pero agarraron de esos inversores que tenían más de 6 millones para pagarle a los que estaban menos de 6 millones. Entonces, por eso el porcentaje fue inferior y eso se criticó muchísimo. Don Kendall, bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de lo que pueda suceder en los próximos días y cuando haya una respuesta también. Y por supuesto quedan muchas lecciones de este proceso, yo creo, para la seguridad de los inversionistas y también de los ahorrantes en el país, en el sistema financiero nacional. Sí, yo tal vez lo último que les diría es, siempre asesórense con expertos en el tema para saber dónde van a invertir. No con esto digo que el sector cooperativista está generando daños, pero sí, donde inviertan, revisen muy bien los números. Y también el tema de todo lo que representa otra pesadilla para todos esos ahorrantes, don Kendall. Sí, bueno, esperemos que eso se solucione lo antes posible y que se aplique la justicia pronta y cumplida que todos queremos. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias, buenas noches. Un placer.